Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinar informativo del curso de Python Básico Intermedio Fundamentos para la elaboración de proyectos de ingeniería. Este webinar va a estar estructurado de varias partes, las cuales vendrían a ser las siguientes. Gracias, ahora sí. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinar informativo del curso de Python Básico Intermedio, Fundamentos para la elaboración de proyectos de ingeniería. Este webinar va a estar estructurado de la siguiente forma. La primera parte va a ser una presentación personal de mi persona, que es el instructor, para que ustedes tengan una idea de quién es la persona que va a impartir esta capacitación. La parte 2 va a ser una presentación por medio de diapositivas, en la cual vamos a poder apreciar algunas generalidades del software y también características de esta capacitación. La parte número 3 va a ser revisión rápida de algunos archivos Python para que ustedes también puedan apreciar la parte aplicativa del software a las diferentes áreas de la ingeniería. La parte 4 va a ser consultas finales, es decir, en la parte final de esta capacitación vamos a destinarla para atender las preguntas. Cabe aclarar que ustedes pueden dejar sus consultas por el chat. En cualquier momento dejan su pregunta y si quieren plantear su consulta de forma verbal, es recomendable que lo realicen en la parte final de esta capacitación, puesto que vamos a destinar un espacio dedicado para preguntas de todo tipo. Entonces, esa sería la estructura de esta presentación, de este webinar. Vamos a comenzar con la parte número 1, que sería la presentación personal acerca del instructor, que es mi persona. Mi nombre es Kevin Ariel Crespo Sanabria, soy ingeniero eléctrico de profesión y como descripción breve de mi trayectoria profesional lo voy a dividir en dos etapas. En etapa profesional enfocada a mi área de especialización y la etapa número 2 vendría a ser mi etapa como consultor. Ahora, en la etapa número 1 destinada a mi formación profesional como ingeniero eléctrico, empecé mi carrera realizando una práctica profesional en la empresa Ende Transmisión, que es la empresa que se encarga de transmitir la energía eléctrica a nivel nacional, desde los centros de generación hasta los centros de distribución. Posteriormente trabajé en una empresa multinacional denominada Inkia Energy. Mejor dicho, la corporación se denomina Inkia Energy y su subsidiaria en Bolivia vendría a ser la empresa denominada COBE, que es Compañía Boliviana de Energía Eléctrica. En esa empresa mi persona era responsable de realizar el ajuste y coordinación de protecciones de líneas de transmisión y también análisis de regulación primaria de frecuencia. Cabe aclarar que esa empresa estaba destinada a la generación de la energía eléctrica y la corporación a la cual pertenece esa empresa es una corporación multinacional con presencia en países como Argentina, Guatemala, en Chile, Bolivia, Perú. También tenía presencia a nivel internacional en África, en Asia, enfocada principalmente en el sector energético y petróleo y gas. Actualmente trabajo en una empresa denominada Comité Nacional de Despacho de Carga acá en Bolivia, con el cargo de ingeniero supervisor del Sistema Interconectado Nacional acá en Bolivia. De forma resumida, mis funciones están atribuidas a la operación en tiempo real de la matriz energética acá en Bolivia. Es decir, me encargo de la coordinación, supervisión y la operación entre empresas de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, empresas mineras, empresas siderúrgicas, también empresas distribuidoras. En general, toda aquella industria que esté relacionada con la matriz energética del país coordina con, en este caso, con el Comité Nacional de Despacho de Carga, y mi persona es responsable justamente de esa coordinación de la operación en tiempo real, en turnos rotatorios, bajo régimen 21/7. Ahora, para no extenderme demasiado, también tengo experiencia como consultor independiente desarrollando proyectos de ingeniería utilizando lenguaje M de MATLAB, lenguaje Python, y también a un inicio desarrollaba proyectos en VBA, que es el lenguaje de las macros. Entonces, en ese sentido también tengo bastante trayectoria desarrollando herramientas informáticas, programas para diferentes áreas de la ingeniería. He desarrollado proyectos para área química, petrolera, mecánica, electromecánica, eléctrica, electrónica,
robótica, telecomunicaciones, también para el área física, matemática, área salud, procesamiento de imagen, etcétera. Ahora, si bien mi formación es ingeniero eléctrico, una duda razonable sería pues cómo desarrollas proyectos en otras áreas si no tienes especialidad en dichas áreas. En general, como consultor, el trabajo es en conjunto, es decir, no lo desarrolla una persona. De forma resumida, por ejemplo, cuando tenía que encarar un proyecto químico, básicamente era un trabajo conjunto entre personas de esa especialización, es decir, químicos que se encargan de proporcionarme toda la fundamentación teórica, conceptos, ecuaciones, en palabras sencillas. Ellos básicamente se dedican a decir: necesito esto, tengo esta información, quiero que hagas un programa y con ese programa espero obtener los siguientes resultados. Y mi función como consultor, como experto en programación, es agarrar toda la información que me proporcionan, evaluarla, solicitar más información si es que se requiere, y una vez que tenga la información necesaria es transformar esos datos de entrada en una salida o resultado por medio de código o un programa. Este programa puede estar compuesto por varias herramientas, estructuras de control, repetitivas, condicionales, parte matemática, importaciones, manipulación de datos, diferentes tipos de datos, y justamente el objetivo de esta capacitación es entender toda esa parte, cómo transformar una entrada en una salida, cómo transformar información en resultados. Entonces, en ese sentido he colaborado en diversos proyectos. Al finalizar esta presentación voy a mostrar un breve resumen de algunos de ellos. Cabe aclarar que en Python no tengo todos los permisos para mostrar todos los proyectos que quisiera. Es decir, cuando desarrollo un proyecto, ese proyecto tiene, o mejor dicho, es propiedad de dos partes. Una parte sería mía por desarrollador y otra parte es de la empresa o la entidad o persona que está pagando por dicho proyecto. Es decir, hay dos dueños. En ese sentido, yo no puedo disponer de esa información sin la autorización de la otra parte y viceversa. La otra parte tampoco puede hacer libre disposición sin consultar conmigo. Eso es un acuerdo que se establece. Entonces, en ese sentido, antes tenía la posibilidad de mostrar todos los proyectos que necesitase con fines educativos. Pero hace un tiempo atrás, como se habrán dado cuenta, se ha metido más de lleno este tema del plagio. Hay mucho plagio en la actualidad y estafas y todo eso. En esta institución ya hemos tenido en dos ocasiones problemas con ese tema del plagio y otro tipo de problemas también. Entonces, en ese sentido, las empresas ya no me dan la autorización para compartir mis proyectos de Python, porque son los más recientes. Los de MATLAB, porque también enseño MATLAB, los comparto en el webinar. Los que estuvieron en el webinar o en las capacitaciones pueden ver ahí proyectos de robótica, les muestro robótica, diseño de sectores químicos, sistemas eléctricos de potencia, diseño de sistemas de parqueo autónomo de vehículos, les muestro proyectos enfocados al área aeronáutica, diseño de tanques, contenedores de fluidos. Alguna vez mostré el proyecto de minería también, entre otros. Entonces, ¿por qué tengo los permisos de MATLAB? Porque esos proyectos los desarrollé hace bastante tiempo y en su momento sí logré conseguir los permisos. Actualmente es mucho más difícil conseguir permisos para mostrar con fines educativos. Entonces, en ese sentido, para no extender esta explicación, voy a tratar de mostrar algunos proyectos que todavía tengo libertad de hacerlo. Pero si ustedes quieren ver más proyectos, es decir, quieren ver el alcance y lo que se puede hacer con este programa, pueden solicitar al coordinador si desean el webinar de MATLAB, o pueden estar presentes también, que se va a lanzar más adelante. ¿Por qué? Porque todos esos proyectos que yo también muestro en la presentación de MATLAB se pueden hacer en Python con las mismas herramientas, solo utilizando un lenguaje diferente. Todos esos proyectos, excepto los de Simulink, que deben ser unos 2 que llego a mostrar, excepto esos 2, después de esto todo se lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, para no extenderme demasiado, mi persona tiene bastante experiencia desarrollando programas en diferentes áreas de la ingeniería. Por ese lado, no vamos a improvisar en esta capacitación, sino vamos a enseñar desde la experiencia. Pasemos a continuación a la parte número 2, que sería una breve presentación acerca de las generalidades de esta capacitación y también de este curso. Vamos a tratar también de no extendernos demasiado para tener mayor fluidez en esta presentación de webinar. Entonces, en este momento estoy creando una presentación con la cual vamos a poder hacer explicación de todo esto que estoy anticipando.
Este es el curso de Python, es la primera versión de este año del nivel básico intermedio. Entonces acá vamos a poder apreciar primeramente los antecedentes. ¿A qué hace referencia o cuál es el objetivo de poder apreciar este cuadro? En este cuadro básicamente nosotros explicamos cómo se trabajaba antes de la aparición de programas como MATLAB, es decir, cuál era la metodología clásica de trabajo en el sector de la ingeniería antes de la aparición de herramientas informáticas. Por ejemplo, en la ingeniería generalmente se parte de una práctica, diseño, simulación, automatización, operación. Es decir, siempre hay una necesidad que se tiene que resolver. Generalmente siempre este es el punto de partida. Ahora, ¿qué se hacía antes? Bueno, ya tienes tu necesidad, tu punto de partida. Ya sabes qué es lo que tienes que resolver. Entonces el paso siguiente era buscar una solución. Es decir, establecer una metodología de cómo vas a resolver. Tienes esa necesidad, ¿cómo la resuelves? Ahora acá depende mucho del contexto, porque no es el mismo escenario para un estudiante de pregrado, uno de maestría, doctorado, un trabajador que ya trabaja en el sector de operaciones, otro de planificación, mantenimiento. Obviamente, la situación a resolver va a ser diferente, pero en general todos van a tener la necesidad de hallar una solución para dicho planteamiento. Entonces, en esta etapa generalmente se buscaba una solución, cómo resolver. Si es un estudiante de pregrado, posgrado, maestría, pues qué metodología, si es que involucra parte matemática, cómo hacerlo. En otro tipo de entornos, por ejemplo en el entorno de la operación, un programa que te ayude a analizar o a evaluar variables asociadas a equipos. Es decir, ahí en esa etapa básicamente se hacía el análisis de cómo vas a resolver esa necesidad que tienes. La etapa 3 vendría a ser la solución. Antes de la aparición de las computadoras y antes de que todos tengamos el acceso a computadoras, generalmente se resolvía por métodos tradicionales. ¿A qué me refiero por métodos tradicionales? Es decir, se resolvía los planteamientos de la ingeniería con calculadora, con lápiz, papel y, por qué no decirlo, también con el Excel, pero del Excel de una forma muy básica. Entonces, las herramientas no eran muy sofisticadas. Ahora, ¿esto a qué conducía? Resolver una necesidad de la ingeniería bajo estas circunstancias o con estas herramientas provocaba que el resultado muchas veces era susceptible de errores o imprecisiones. Es decir, no vamos a negar que en algún momento nosotros trabajando de esta forma nos hemos cometido errores, ya sea un error de cálculo, error por un signo o errores de redondeo que han conducido a resultados imprecisos. Esto es normal, es parte de la naturaleza humana. Es decir, no somos perfectos, somos susceptibles a vernos afectados por factores internos o externos, como podrían ser externos, como por ejemplo distracción. Somos susceptibles de distraernos y esto puede conducir a errores en nuestros cálculos, o factores internos también, cansancio, fatiga, puede deberse también a otro tipo de factores. En general, por el simple hecho de ser humanos, somos susceptibles a cometer errores. Entonces, el inconveniente de trabajar de esta forma era justamente que los resultados no siempre eran los más precisos o los adecuados. Y esto no necesariamente era culpa de la persona, sino obviamente no teníamos herramientas muy sofisticadas para tener mayor precisión. Ahora, una vez que se finalizaba, se encontraba un resultado, se daba solución, como en la ingeniería, terminas de hacer o resolver alguna necesidad, inmediatamente vas a tener otra que encarar. Entonces apareció una nueva necesidad y se volvía a repetir esta secuencia de pasos y el ciclo se repite. Ahora, ¿por qué yo califico esto como ineficiente? Si bien esto era la práctica más común en la antigüedad, no vamos a negar que actualmente gran parte del sistema educativo todavía aplica esto. Es decir, en la universidad todavía se sigue enseñando de esta forma. Obviamente no vamos a generalizar, no todas las materias, no todos los docentes, no todas las universidades, pero en la mayoría de los casos todavía se sigue trabajando de esta forma. Yo no estoy en contra de que aprendamos con lápiz, papel, calculadora, porque es muy bueno, te ayuda a entender el principio de funcionamiento y también muchos conceptos. Está muy bien. El inconveniente vendría a ser en quedarse únicamente con esa metodología de trabajo, porque si uno anida en esa metodología de trabajo y no opta por las opciones más eficientes que tenemos en la actualidad, el análisis y nuestro alcance se ve muy limitado. ¿Por qué? Porque hoy en día para la enseñanza, para el aprendizaje, para el análisis y para el desarrollo hay herramientas sofisticadas que hacen trabajo que una persona humana no podría hacerlo por
ya sea la cantidad de cálculos que esa máquina puede realizar que una persona humana no lo hace. Entonces, a lo que me refiero es, hoy en día no vale la pena anidar en esta metodología de aprendizaje, enseñanza, porque ya tenemos herramientas, y por herramientas me refiero a programas como Python, MATLAB. Estos programas te ayudan a realizar un análisis mucho más extenso, y justamente de eso viene, o mejor dicho, eso lo analizamos en este otro cuadro que corresponde a la solución. ¿Por qué solución? Porque acá básicamente vamos a explicar cuál es la solución a la problemática que se tenía bajo la metodología anteriormente analizada, es decir, ineficiencia, susceptibilidad, errores en los resultados y cálculos. Para entender este análisis partimos del mismo punto, del problema. El problema puede ser una práctica, diseño, simulación, automatización, etcétera. Depende, como les comenté, del entorno, del contexto, de dónde se encuentre uno. Pero en general, para la ingeniería siempre es un punto de partida, una necesidad que se tiene que resolver. Ahora, acá el paso 2 vendría a ser análisis. Por análisis nos referimos a determinar qué herramienta de Python vas a utilizar. ¿Por qué? Esta capacitación está enfocada en Python, y Python tiene muchas herramientas para todo tipo de propósitos. Herramientas matemáticas, de desarrollo de programación, herramientas de simulaciones para químicos, petroleros, mecánicos, electromecánicos, para todas las áreas. Yo tengo entendido que acá puede estar presente gente de área química, petrolera, mecánica, comunicaciones, civil, entre otras. Independientemente del área en el que se encuentre, van a encontrar herramientas en Python. Por más que uno no tenga una necesidad urgente de resolver o de aprender Python, muchas veces también uno va y aprende por voluntad propia, y una vez teniendo en claro los conceptos de programación, es capaz de desarrollar herramientas que te facilitan el trabajo. Entonces, en ese sentido, vale la pena aprender a programar, ya sea que es un requisito que te estén solicitando o lo estés aprendiendo por voluntad propia, vas a poder sacarle beneficio a este tema. Ahora, acá el paso 3 sería desarrollo de un algoritmo o programa de ingeniería. Básicamente acá, una vez que ya has determinado qué herramientas de Python vas a utilizar, el paso siguiente sería crear un programa. Crear un programa, cabe aclarar, no es fácil. Toma tiempo, también requiere una formación sólida. Tienes que entender de conceptos de lenguaje de programación, y tienes que entender también cómo operan las herramientas, cómo se utilizan. Entonces, en ese sentido, esta es la parte más complicada, crear un programa. ¿Por qué? Tienes una necesidad, sabes qué herramientas vas a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta eso, agarras la información que tienes, creas un programa, y ese programa lo que va a hacer es va a transformar tu entrada o tu necesidad en salida o resultado, que es el paso 4. El resultado es un programa de ingeniería que es preciso, no comete errores, no es susceptible de las limitaciones humanas. Es decir, un programa no se va a distraer, no se va a cansar, no se va a fatigar, por ende no va a cometer errores, no va a tener resultados imprecisos. Entonces, esos factores se suprimen a la hora de desarrollar una necesidad haciendo uso de un programa. Entonces, acá tenemos un resultado. Ahora acá, esto se traduce en eficiencia. ¿Por qué? Porque a primera vista parecería ser la misma cantidad de pasos y no habría mucha diferencia. ¿Qué hace que este análisis sea lineal y no sea cíclico como en el caso anterior? Acá la diferencia está dada por esta explicación. Una vez que tú has desarrollado un programa de ingeniería, por ejemplo, más adelante vas a tener la necesidad, por favor, voy a hacer una pausa. Cuando ingresen, háganlo con micrófono apagado para no perjudicar la grabación. En este momento voy a proceder a configurar. Ya, ahora sí. Entonces, como explicaba, acá la eficiencia viene dada de la siguiente forma. Por ejemplo, una vez que ya has creado tu programa, te ha costado tiempo, esfuerzo, pero lo has hecho. Entonces, en ese sentido, la siguiente vez que tengas una nueva necesidad o situación que encarar, no es necesario volver al paso 1, porque lo que puedes hacer es puedes reutilizar tu programa. Es decir, por reutilizar me refiero, agarras ese programa que ya tenías, haces algunas modificaciones y ya está. Tienes ya un nuevo programa sin necesidad de haber empezado desde cero. No siempre las circunstancias te dan la posibilidad de reutilizar un programa que ya tenías. En algunos casos vas a tener que crear un programa nuevo, pero aún así, si tú ya tienes varios programas desarrollados, no vas a empezar desde cero. Lo que vas a agarrar, vas a hacer es
tienes varios programas, agarras una parte del, vamos a decir, programa 1, lo traes a tu nuevo programa, agarras otra parte y vas sacando partes de todos los programas y vas armándolo en un único programa. Esto les comento porque esta es la forma en la que trabajan los consultores. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé en este tema de desarrollo de programas para ingeniería, en un principio me costó mucho, fue muy complicado. Por ejemplo, un programa del área petrolera lo desarrollé desde cero y me tomó tiempo y trabajo. Pero más adelante me solicitaron nuevamente para otro proyecto de área petrolera, pero con características diferentes, pero en general el área era la misma, solo que con datos diferentes en una zona diferente. Entonces, en ese sentido, para el siguiente proyecto ya no se me dificultó tanto el trabajo, porque ya tenía un proyecto parecido. Lo que agarro es copio, modifico un poco, aumento, corrijo, es decir, ya es simplemente adaptar. Hago adaptaciones y ya tengo el resultado en mucho menor tiempo. No tardo demasiado, no empiezo desde cero. Lo propio para reactores químicos, por así decirlo, de área química. El primer reactor que he modelado me ha tomado mucho tiempo, pero después me solicitaron posteriormente nuevamente para desarrollar un proyecto también en reactores. Entonces, en ese sentido ya no fue tan complicado porque ya tenía bastantes proyectos de esa área. Agarro, traigo lo que me sirve de este archivo, lo modifico, lo adecuo y ya está. Es decir, tus programas pueden ser reutilizados. En el mejor de los casos, inclusive, no tienes que modificar nada, solo cambias los datos. Después, el resultado esperado es el mismo, solo que con información diferente. Entonces, esa es una gran ventaja de trabajar con programas. De forma resumida, crear un programa para resolver tu necesidad en ingeniería te da el beneficio de que tus resultados son precisos, son correctos, y también te da la posibilidad de que ese programa puede ser reutilizado más adelante. Ahora, en cuanto a tiempo o plazo, crear un programa al corto plazo es más demandante de tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, aquí lo puedo explicar con una experiencia de forma muy rápida para que se entienda de mejor manera. Un tiempo trabajé en una consultora. Esa consultora tenía que encarar 2 proyectos. El tiempo era una semana. Para este escenario contrató a 5 ingenieros trabajando a tiempo completo. Ahora, el inconveniente es que esa consultora trabajaba de una forma no tan eficiente. Es decir, para la parte de cálculos utilizaban calculadora, el Excel también de forma, vamos a decir, básica. Entonces, esto derivó en que 5 ingenieros trabajando más de 8 horas, al finalizar el plazo de los 5 días, solo pudo encarar un proyecto. El segundo ya no fue posible por factor tiempo. Ahora, lo que posteriormente se hizo es, se hizo un análisis y se constató que el rubro de esa empresa, los proyectos no cambiaban mucho, solo cambiaban, por ejemplo, de locación, era en tal lugar, luego el siguiente proyecto era en otro lugar, después el tipo de cálculos era el mismo, solo que cambiaban los datos, pero después todos los proyectos se parecían. Entonces, en ese sentido se decidió automatizar, crear un programa. Y el programa lo que hace básicamente es tiene una interfaz, y en esa interfaz tú haces las modificaciones, estableces las entradas, tales datos, tal lugar, todo lo que tú quieras, y luego presionas un botón y en cuestión de minutos ya te bota los resultados, tablas, cálculos, gráficos, te muestra catálogos, puedes hacer todo. Entonces, en ese sentido se procedió con la parte de automatización. Ahora, crear ese programa no tomó 5 días como desarrollar ese proyecto a mano. Tomó meses, mucho tiempo, porque es complejo, se tiene que probar, se tiene que corregir en algunas veces, pero después de meses ya se tenía el programa, vamos a decir, culminado. Ahora, al corto plazo, sí, era mucho más rápido hacerlo con calculadora, Excel de forma básica, porque crear un programa toma más tiempo, pero a largo plazo el programa se traduce en eficiencia. ¿Por qué? Una vez teniendo el programa, los siguientes proyectos que esa empresa encaró ya no requería de 5 personas para resolverlo. En su defecto, 2 máximo, uno que opere el programa, que se puede utilizar, y otro que revise por el tema de redundancia para que se tenga el respaldo. Y los resultados, el tiempo de desarrollo del proyecto ya no tomaba días. Interactuar con el programa es cuestión de minutos. Metes datos, ejecutas y en segundos te botas resultados. Después, obviamente, por confiabilidad se tiene que revisar y toma un tiempo, pero es menos, máximo será un día.
Entonces, en ese sentido, a largo plazo el programa es mucho, o sea, se traduce en eficiencia, resultados confiables, sin errores, en menor tiempo, y a su vez no requieren de tantas personas involucradas. Entonces, esta es una forma clara de explicar la eficiencia. Ahora, a esta fecha, antes era muy difícil acceder a computadoras. Estamos hablando de a principios de los años 2000, 2005 también, vamos a decir, porque obviamente tampoco existían los teléfonos inteligentes, con las computadoras eran de escritorio, como conocerán, y generalmente solo tenían las empresas, grandes instituciones y gente con un nivel económico, vamos a decir, muy bueno. Pero después, con el tiempo, todos hemos podido acceder. Yo creería, si no todos, una gran mayoría ahora tiene teléfonos inteligentes y tiene celulares, computadoras. Entonces, si bien antes no todos tenían la posibilidad de aprender a programar, porque siempre ha habido lenguajes de programación, pero no todos tenían el alcance de hacerlo, porque no todos disponían de una computadora. A esta fecha, todos podemos. Todos tenemos computadoras. Y el beneficio es que no solo en computadora, en tu celular puedes crear programas Python. Esto también lo vamos a evaluar. Entonces ya no hay excusa. Lo puedes programar desde tu cama, echado con tu celular o con tu computadora, como tú gustes, en donde tú desees. Entonces, en ese sentido ya no hay excusas. Y eso también es un llamado de atención, porque estamos en la era de la automatización. Es decir, todas las empresas, todas las industrias actualmente están automatizando tareas, procesos y todo lo relacionado a las actividades de la empresa. Entonces, en ese sentido, uno ya no tiene que aprender a programar necesariamente porque te lo exijan, sino también porque es indispensable hoy en día. Y esto les comento porque en las empresas en las que he estado, todo se está automatizando. Todos es tareas, procesos, plantas, máquinas, todo. Entonces, en ese sentido, hay que saber programar. Y sin ir lejos, aprender a programar no solo te sirve para el entorno laboral, también para la formación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es tan difundido el tema de la programación en posgrados como diplomados, pero sí ya en maestrías y doctorados sí he podido apreciar ya una mayor presencia de la programación, porque también he colaborado con gente de ese entorno. Es decir, hoy en día muchas maestrías o doctorados en algún módulo llevan programación y lo llevan de forma rápida. No siempre te lo explican con el nivel de detalle que uno requiere cuando está aprendiendo. Asimismo, como sabrán, encontrar un tema de tesis hoy en día es muy complicado, tesis de maestrías o doctorados. ¿Por qué? Porque casi todo se ha hecho, es decir, está saturado el tema de tesis. Pero un área que no está muy saturada es el área de la programación. Entonces, en ese sentido, saber programar te da la posibilidad de tú desarrollar un programa que resuelva una necesidad. Esa área no está tan saturada. Entonces, también saber programar te da la posibilidad de que tú puedas utilizar ese conocimiento para posteriormente con ello establecer un tema. Es decir, te da un mayor panorama a la hora de seleccionar temas en caso de que quieras realizar o incursionar en posgrados. ¿Por qué? Porque no está muy saturado esta área. No todos programan, por ende, como no todos programan, los temas de tesis en esta área de la programación no están tan saturados. Ahora, continuando con esta presentación para no extendernos demasiado, el alcance. ¿Quiénes pueden utilizar Python? Pues todos. En cuanto a la ingeniería, todas las áreas, los químicos, petroleros, civiles, eléctricos, electrónicos, mecánicos, robóticos, todos. Y no solo los ingenieros, porque personal del área de salud también utiliza Python. He colaborado con personal de esa área, principalmente para el tema de procesamiento de imágenes, audio y video también pueden utilizar Python. En general, Python tiene la característica de que posee herramientas no solo para ingeniería, para finanzas, para desarrollo de páginas web, de plataformas de streaming, desarrollo de aplicaciones para teléfonos como Android. Grandes empresas y corporaciones utilizan Python. Su programación está basada en Python. Por ejemplo, Facebook tiene parte de su programación basada en Python. Después, plataformas de streaming también, como Netflix, también tiene parte de su programación basada en Python, y entre otras. Se puede utilizar Python para páginas web también. Entonces, en ese sentido, aprender Python siempre es un beneficio, porque te da herramientas para todo.
Ahora, algo que me estaba olvidando también, antes no enseñábamos Python con IA, porque las IAs todavía estaban en etapa de desarrollo. Este tema de la IA no lo hemos añadido todavía al contenido, tenemos que actualizarlo, porque la IA recién hemos estado incorporando en la enseñanza a finales del anterior año, es decir, hace, vamos a decir, medio año recién. ¿Por qué recién lo estamos incorporando? Porque a esta fecha las IAs ya están muy desarrolladas, no están en etapa de desarrollo o en versiones beta como lo eran hace un año o más de un año. Ahora están muy bien desarrolladas, son muy eficientes, y también es la enseñanza que vamos a dar a lo largo de los 2 niveles de Python van a ser con uso de inteligencia artificial. Pero cabe aclarar, hay que también saber entender y utilizar la inteligencia artificial, porque un comentario que he escuchado varias veces es el siguiente: ya no es necesario saber programar, tú le pides a la IA que te lo programe y te lo hace. Esto no es correcto del todo, porque si bien las IAs tienen la capacidad de desarrollar programas muy complejos, pero en este caso también hay que entender los pros y los contras de la inteligencia artificial. Hay que saber utilizar la IA en palabras simples. No es tan sencillo como decir, hazmelo esto y te lo hace y está bien, porque las IAs también cometen errores. No son tan susceptibles de equivocarse, de cometer errores. Los errores más que todo vienen dados por el planteamiento. Es decir, tú le das una instrucción, tú le dices, quiero que me hagas esto. Pero si tú no le planteas de forma clara tu instrucción, te va a dar un resultado, pero quizá el resultado no es acorde a lo que tú esperabas obtener. El resultado es diferente. ¿Por qué? Principalmente esto se debe a que muchas veces la IA no entiende con claridad lo que le estás pidiendo. Y esto se debe a que tú no sabes expresarle tu necesidad de forma adecuada. Asimismo, las IAs tienen también sus limitaciones. Hay cierta IA que te lo puede hacer, pero la otra tal vez no puede. O una IA te lo puede hacer solo una parte y después tienes que utilizar la otra para que complemente y una tercera para que te lo finalice. Pero el principal detalle es, cuando trabajas con una IA, siempre vas a tener, si tú no sabes programar, siempre va a estar la susceptibilidad de que el resultado de la IA estará bien o no. ¿Y cómo puedes tú suprimir esa susceptibilidad? Pues programando, porque por más que exista la inteligencia artificial, uno tiene que saber programar, tiene que entender de programación. Si uno no sabe programar y quiere únicamente que la IA se lo haga todo, probablemente hasta cierto punto se lo va a hacer, pero va a llegar un momento en el cual la IA te va a dar un resultado, y si tú no sabes analizar, pues vas a asumir que está bien y cuando en realidad está mal. Justamente para este tipo de situaciones se utiliza el término de validación. Cuando se trabaja con inteligencias artificiales, tú le planteas de forma adecuada, la IA te da el resultado, pero cuando te da el resultado tú tienes que validar. ¿Qué es validar? Básicamente es revisar. Te tienes que revisar el código y el resultado que te está dando la IA para ver si es correcto. Porque muchas veces en la etapa de validación tú te das cuenta, esta parte está mal porque no me ha entendido bien la IA, entonces tienes que replantearlo o corregirlo tú. O en el resultado, tal vez tú validas y dices, no, este resultado está mal. Pero si tú no supieses programar, no entendieses de programación, pues no vas a poder hacer este análisis. Y al final vas a decir, todo lo que la IA me da debe estar bien. Y no es así. Y esto les comento porque este tipo de escenarios que les estoy planteando no es tan aislado. Pasa seguido. Y sin ir lejos, en una evaluación que yo les tomo en Python, principalmente en el nivel intermedio avanzado, estadísticamente hay una pregunta donde pasa esto. Y cuando me toca a mí revisar las evaluaciones, por lo menos un 40% comete ese error que tiene ese resultado erróneo. ¿Y por qué pasa esto? Porque algunos lo que hacen es agarran la pregunta, le dan a la IA les da el resultado, no saben programar o no han estudiado lo suficiente, no se han preparado lo suficiente, entonces dicen debe estar bien y lo copian y me lo envían. Yo reviso y está mal. ¿Por qué? Porque la IA no ha entendido de forma adecuada lo que le estabas pidiendo. No han sabido plantearle de forma adecuada. Si ellos habrían sabido programar, habrían validado, habrían revisado y habrían dicho, no, espera, acá esto está mal. Lo corrijo y se siguen los resultados correctos. Entonces, para no extenderme demasiado en esto, por más que existan las IAs, hay que saber programar. Y también no se trata de satanizar a las IAs, son muy buenas, son muy útiles. La IA es un complemento, no es un sustituto, al menos a esta fecha. Tal vez en el futuro sustituyan a los programadores, pero al menos hasta ahora no son un sustituto, son un complemento, porque te ayudan.
pero no tienen la capacidad de razonar todavía como una persona. Pero esperemos que sí lo hagan en algún momento por el bien de la humanidad. En este mundo de la programación me refiero, no en otras áreas. Entonces, también vamos a enseñar IAs. Cabe aclarar que en tema de IAs no hay una IA todopoderosa, que decir, esta te lo hace todo. Yo generalmente trabajo con 3. Vamos a analizar justamente todas las IAs en su momento, porque la capacitación también involucra aprendizaje de IA en desarrollo de programas de ingeniería. No está como capítulo, pero sí está presente la parte de enseñanza de inteligencia artificial enfocada a desarrollo de programas de ingeniería. Y cuando se trata de IA, no se puede hablar todo en media hora. Toma tiempo porque hay muchas cosas que hay que entender de las inteligencias. Cuáles son las más utilizadas en el área de la ingeniería, qué beneficio tiene esta, qué beneficio tiene esta otra, esta tercera, en qué casos me conviene esta, en qué casos me conviene la otra, qué cuidados hay que tener, cómo plantear correctamente las instrucciones para programación de ingeniería, cómo validar resultados, cómo validar código, etcétera. Son detalles que sí vale la pena entenderlos. Ahora, en cuanto a los beneficios, para no extendernos mucho, hay muchos beneficios a la hora de aprender a programar. Los más relevantes vendrían a ser la accesibilidad. Es decir, Python tiene la característica de que es un lenguaje de código abierto gratuito. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de mencionar? Primero, lo de código abierto es que no te oculta la información. Tú puedes ver cómo han sido creadas todas las herramientas si así lo deseas. Asimismo, te da la posibilidad de ti de crear tus propias herramientas a voluntad o a requerimiento. Es decir, tú necesitas algo, sabes programar, lo haces. Esto es algo que no todos los programas te otorgan, principalmente los simuladores. Si ustedes se darán cuenta, cualquier simulador que tú tienes son buenos, todo te dan sus herramientas, su interfaz, todo muy bien. Pero si tú quieres, si supongamos que tu simulador, tú necesitas un análisis bien particular, y tu simulador hace hasta cierto punto lo que necesitas, pero no termina de resolverlo tal como tú lo requieres. Entonces el simulador no te va a dar la posibilidad a ti de modificar su estructura para que los resuelva a tu voluntad. No, te dice, esto es lo que tengo y esto es lo que puedes utilizar, en palabras más sencillas. En cambio Python no. Te dice, ¿necesitas hacer algo más? Pues si sabes programar, hazlo. Acá están las herramientas, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando sepas utilizarlas. Entonces, en ese sentido, no tiene limitaciones. Te deja a ti resolver lo que necesites siempre y cuando sepas programar. Asimismo, tiene la característica de que es gratuito. No muchos programas tienen esta característica. Y este es uno de sus grandes beneficios en comparación a los demás programas que se podrían considerar competencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de programas, softwares y desarrolladores obviamente son capitalistas, como todos diría yo, porque creo que muy pocas personas trabajan gratis. Siempre trabajamos para ganar dinero, la mayoría. Tal vez alguno que otro momento alguien hará una labor social, pero la mayoría en general trabaja para ganar dinero. Las empresas lo mismo. Es decir, programas como por ejemplo MATLAB, los de Microsoft, tus simuladores cuestan plata. Tú tienes que pagar un dinero por la licencia, por las herramientas. Y cabe aclarar, mientras más sofisticado sea el programa, mientras más herramientas, son más caras las licencias. Por ejemplo, sin ir lejos, el principal competidor de Python es MATLAB. Y vamos a decir, supongamos yo soy eléctrico, quiero una licencia de MATLAB para mi uso como profesional. ¿Cuánto me va a costar? Yo solo quiero las herramientas eléctricas, porque tiene herramientas para todo. Pero si solo quisiera pagar las herramientas eléctricas y la licencia para usar a voluntad, solo con herramientas eléctricas, fácil puede superar los $2,000 anuales. Un costo de una licencia si quieres trabajar de forma legal, porque también hay otras formas de trabajar que lo analizamos también en el curso de MATLAB. Pero en cambio Python no pagas ni un centavo, todo es gratis. Quiero tal herramienta, gratis. Quiero buscar información de esto que no entiendo, gratis. Está descentralizado, porque la mayoría de empresas, como por ejemplo, no solo MATLAB, vamos a poner Microsoft, está centralizado. Quieres buscar información, tienes que visitar su sitio y puede que te cobren o no por lo que estás buscando. En cambio en Python está descentralizado. Necesitas información de tal necesidad, tal sitio. Necesitas información de otro tipo de necesidad, un sitio diferente. Es decir, no tiene
una estructura central ni tampoco tiene fines de lucro en ese sentido. Es gratis, la información está disponible en varios lugares. Es más, si tú quieres, puedes contribuir con la comunidad a nivel mundial, porque no solo te ayudan desarrolladores, también te puede ayudar una persona de otro lado del continente. Es más, tú puedes ayudar. Hay algo que no se ha resuelto, tú tienes una necesidad, si logras resolverlo, tú lo puedes compartir con el mundo. Tal vez en otro sitio otra persona tiene tu misma necesidad y tú le vas a poder ayudar compartiendo tu información. Y viceversa, te ayudan igual. Tal vez algo que tú necesites, otra persona ya lo ha resuelto en otro lado del mundo, te lo comparte. Entonces tiene esa característica. Eso es lo bueno de Python. Otra ventaja es que es preciso, es decir, no comete errores. Es más, el lenguaje de Python es considerado a nivel mundial como el lenguaje de más fácil aprendizaje, el más fácil de entender. Yo difiero un poco de esto, porque para mí hay un lenguaje que es mucho más fácil, y es el de MATLAB. Para mí no hay lenguaje más sencillo que el de MATLAB, es el más eficiente. Pero en sí el de Python tampoco es muy complicado, porque si lo pones en comparación a Python con otros lenguajes como Java, C++, que también son conocidos, o el Visual Basic, el lenguaje de las macros, el de Python es mucho mejor, mucho más eficiente, más fácil, más eficiente, más rápido y más potente. Entonces, todo bien en ese sentido con Python. Asimismo, te da la posibilidad de compartir información, esto de forma resumida que hace referencia. Lo que les había explicado anteriormente. Si pongamos tú tienes una situación, un proyecto, utilizas tu simulador de área, todo bien, haces las simulaciones, tienes los gráficos y pongámosle resultados, pero luego tu proyecto requiere de cálculos adicionales que son bien característicos de ese proyecto, pero el software ya no puede hacerlo, no te da la posibilidad de hacer esos cálculos tal como tú lo necesitas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Agarras toda esa información del simulador, lo exportas y lo traes a Python. En Python, si tú sabes programar, puedes hacer lo que quieras. Agarras, haces los cálculos o todo lo que necesitas y tienes resultados. Y esos resultados lo puedes ver desde el entorno de Python o se lo devuelves al simulador y lo puedes ver también en su entorno. Esto a qué hace referencia, a que Python puede intercambiar información con cualquier programa. Simulador, programa de diseño, automatización, con MATLAB, con sistemas escalas también. Intercambia información, se integra con cualquier entorno, tiene esa característica, y esto es algo que, si bien ya muchos programas también lo están incorporando, MATLAB tiene casi las mismas características, pero no todos. Y uno de ellos, justamente, antes el número uno, el líder en este tipo de contexto eran las macros, muy famosas, muy utilizadas a nivel mundial. ¿Quién no ha utilizado? Hasta yo. Muy buenas, pero el principal inconveniente es que las macros se han ido quedando con el tiempo, no se han ido optimizando el lenguaje de las macros, y también tienden a ser un poco capitalistas. ¿Por qué? Porque ese lenguaje le pertenece a Microsoft, y Microsoft desarrolla el lenguaje para que se integre de mejor manera con sus productos. Obviamente se integra también con productos de otras empresas, pero en ese sentido ahí es donde han aparecido programas como Python o MATLAB. Han otorgado soluciones que las macros ya no lo estaban haciendo. Por ejemplo, eficiencia. Son mucho más eficientes, es decir, si un programa con macros te tomaba 50 líneas de código, pues con Python te tomará 30, con MATLAB 25. Otro, rapidez. La ejecución no se compara. Ejecutar una macro toma, al menos yo lo he podido experimentar en el trabajo, por lo menos 2 minutos, vamos a decir, que no es mucho, pero en tiempo real podría llegar a ser importante, porque las decisiones se toman en su momento, a veces en contingencias, en fallas. No puedes esperar 2 minutos para tomar una decisión, esperar que el programa termine de analizar. En cambio, con Python esa misma ejecución es cuestión de segundos. ¿Por qué? Por la eficiencia. Asimismo, Python es gratis. Tiene herramientas, tiene más herramientas que las macros, se puede integrar en más entornos, entonces en ese sentido lo está dejando atrás. Se integra muy bien, mucho mejor que otros lenguajes. Es versátil, posee herramientas para todas las áreas de la ingeniería, sí, como ya lo habíamos mencionado. Para todos hay soluciones con Python. ¿Facilita el trabajo? Sí, porque se puede aplicar en todos los contextos. Pregrado, posgrado, trabajo en el área de operaciones, planificación, mantenimiento, área técnica,
cualquier entorno, no solo para automatizar máquinas, sino también no solo para analizar datos de sistemas escalas, para hacer cálculos, también para automatizar tareas, porque si tus funciones son más que todo atribuidas a labores de escritorio, vamos a decir, también puedes utilizar programas para automatizar tus tareas, tu trabajo. Asimismo, es utilizado en proyectos. Casi todas las empresas actualmente utilizan Python. Todas, para diferentes tipos de propósitos. Entonces, en resumen, esto es lo más relevante, más no lo único, porque tiene muchos otros beneficios. Ahora, acá este es un breve resumen. Lamentablemente las animaciones un poco se me malogran por el tema de la actualización de esta plataforma, por eso acá no se ve muy bien esta columna. Acá básicamente tenía un resumen de los capítulos de las secciones de los niveles de Python que enseñamos en esta capacitación, pero lo voy a explicar de forma resumida. Nosotros somos EPRA, somos una institución enfocada a capacitaciones principalmente del área de ingeniería. Mi persona es la responsable de las capacitaciones de Python y MATLAB con enfoque de ingeniería. Los cursos que yo imparto los estructuro en 3 niveles: básico, intermedio, intermedio avanzado y el específicamente avanzado, puramente avanzado. Ahora, el básico intermedio es el inicial, es el nivel 1, es el que se va a desarrollar en breve. En este nivel enseñamos desde cero, porque tengo entendido que hay gente que ya viene con formación, tiene conocimientos de programación, tal vez del mismo lenguaje o aprendió a programar en otros lenguajes, pero también hay gente que viene desde cero, es decir, conocimiento previo nulo. En ese sentido, para que todos entiendan, empezamos desde cero. Se les ayuda con la instalación del programa, los programas que se necesitan. En Python es muy importante la parte teórica y conceptual. No tanto así en MATLAB, porque MATLAB en ese sentido es mucho más eficiente, vamos a decirlo. Porque MATLAB te evita tecnicismos de la informática. En cambio, Python no. Tienes que entender algunos conceptos como paquete, qué es librería, qué es módulo, qué es tienda, qué es entorno de desarrollo integrado, qué es distribución, qué es lenguaje. Ese tipo de conceptos tienes que entenderlos, porque con eso se avanza. Entonces en este curso enseñamos todo y lo hacemos como lo estamos viendo acá, con presentaciones animadas, porque antes de meternos en la parte práctica, cuando el concepto lo amerita, primero vemos la parte teórica, que se entienda bien la idea, el concepto, y ya después lo vemos de forma práctica, porque considero que esa es la metodología más eficiente para aprender, porque si directamente nos vamos a desarrollar código, muchos se van a perder en un inicio y al final puede que existan algunas personas que no lleguen a comprender de todo lo que se está haciendo. En cambio, si primero explicamos la parte teórica, se entiende la idea y después a la práctica, en este caso la tasa de comprensión es mucho mayor. Entonces el nivel básico intermedio está orientado de esa forma. Empezamos a aprender Python desde cero, instalar programas, configuración, entender tipos de datos, conceptos de la programación, porque es muy importante la parte teórica en Python. Y cabe aclarar, lo que tú aprendas en Python, todos esos conceptos te va a servir si posteriormente quieres programar en otros lenguajes. Es decir, si quieres ir a MATLAB, son los mismos conceptos, la misma teoría que aprendemos en Python es la misma para MATLAB y viceversa. Los que estuvieron en MATLAB, lo mismo, todos los conceptos que han aprendido te sirven en Python, lo único que cambia es el lenguaje. Sabes programar en Python, vas a poder programar en MATLAB, vas a poder programar en macros, así lo deseas, porque el concepto, la lógica de programación es la misma, lo único que cambia es el lenguaje. En Python, lenguaje Python, en MATLAB, lenguaje M, en macro, lenguaje VBA, pero después la teoría de los conceptos, las herramientas, el principio de funcionamiento es el mismo. Luego, en este nivel básico empezamos desde cero y vamos avanzando gradualmente. Posteriormente está el nivel intermedio avanzado, que es un complemento del nivel básico intermedio. Cabe aclarar que el nivel intermedio avanzado requiere ya conocimientos básicos de Python, es decir, acá ya no vamos a empezar desde cero, ya se asume que se tiene un conocimiento básico y acá complementamos, es decir, avanzamos ya conceptos, herramientas avanzadas de Python. Estos dos niveles se los oferta de forma constante en nuestra institución, es decir, está garantizado los dos niveles, los vamos a dar con esa institución. Luego teníamos un nivel 3, el módulo 3, el avanzado. Este nivel que se hacía, ya no se empezaba desde cero y no era un módulo, un nivel general,
Por general me refiero a que los dos primeros niveles estén enfocados a las diversas áreas de la ingeniería, no importa si eres químico, petrolero, mecánico, electromecánico, el básico, intermedio y el intermedio avanzado te va a servir. El nivel avanzado era específico para un área. Por ejemplo, había empresas que querían capacitación en el área, vamos a decir, eléctrica. Entonces solicitaban, cotizaban, se hacía una evaluación y si todo iba bien, pues se impartía la capacitación al personal de dicha empresa. Pero ya no nos metíamos a otras áreas, sino puramente eléctrico. Lo propio para químicos, a veces también había grupo de personas, estudiantes que se organizaban y solicitaban la capacitación únicamente Python avanzado para químicos. Diseño de reactores, diseño de sistemas químicos, sistemas petroleros, cinemática, diferentes áreas, y se proporcionaba la capacitación. Pero para este nivel ya tienen que tener conocimientos sólidos, tienen que entender muy bien Python, porque acá lo que se enseña ya es programación avanzada. Este nivel actualmente lo hemos descontinuado principalmente por factor tiempo. Por descontinuar me refiero a que actualmente no lo estamos ofertando, porque el tiempo es mucho mayor que el de los dos niveles. Y actualmente mi persona distribuye su tiempo entre el ámbito laboral, trabajo en una empresa con turnos rotatorios y con viajes también que consumen tiempo. Aparte de eso también tengo que impartir los cursos de Python, MATLAB, básico, intermedio avanzado, y lamentablemente el tiempo me es muy limitado. Entonces por ahora este nivel está en pausa. Esperamos más adelante nuevamente habilitarlo, pero los dos niveles, básico, intermedio avanzado, sí los ofertamos regularmente. Este nivel antes mi persona lo ofertaba porque mi trabajo también el trabajo de antes me daba la libertad de disponer de un poco más de tiempo. También me dedicaba a actividades de consultoría, entre otras cosas. Pero actualmente, para que se entienda, por ahora estamos ofertando básico, intermedio avanzado, y el avanzado todavía está en pausa. Esto sería lo más relevante con respecto a esta presentación. Vamos a pasar a una tercera etapa, que es básicamente revisar algunos archivos de forma rápida, para lo cual yo me voy a dirigir al entorno de Python. Este entorno lo vamos a aprender a configurar y todo lo que se necesita en el curso básico desde la primera clase. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera parte de este webinar? Es revisar rápidamente qué cosas se pueden hacer con Python. Se pueden hacer muchas cosas y de todo tipo. Por ejemplo, puedes realizar gráficos. Acá, aguarda un momento, estoy ejecutando un código. Acá. Acá está. Yo acá tengo maximizadas mis ventanas. Lo voy a maximizar por tema de espacio. Puedes realizar gráficos de todo tipo. Y lo más relevante es que nosotros acá enseñamos a realizar tus programas o tu código de forma ordenada, clara y eficiente. ¿Por qué? Porque hay diversas formas de crear programas o de resolver una necesidad, pero también unas son más entendibles que otras. Nosotros siempre priorizamos hacerlo de la forma más clara y también de la forma más actual. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo, pero siempre priorizamos en mantenernos a la vanguardia. Por ejemplo, un gráfico generalmente tiene que tener la información necesaria: título, etiquetas de ejes, coordenadas, leyendas. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tratamos de enseñar con secuencia de pasos, que lo elaboramos. Mi persona lo elaboró para estas enseñanzas. Paso 1, haces esto. Paso 2, haces aquello. Paso 3, desarrollas esto. Paso 4, pones este código, y así las personas que están aprendiendo desde cero van a asimilar de mejor manera, porque a veces cuando les muestras directamente código, a veces se confunden o se pierden y no entienden, o llegan a entender lo que estamos haciendo, pero cuando tienen que hacerlo por cuenta propia en una circunstancia diferente, ahí se les complica. En cambio, la secuencia de pasos es más fácil y te da la posibilidad de que si por alguna razón cuando estás solo en tu proyecto te has olvidado, pues solo revisas la secuencia de pasos, sigues esa secuencia y pues lo vas a hacer. Puedes realizar gráficos de todo tipo, como por ejemplo los 3D que estamos viendo acá. También voy a mostrar a continuación otro gráfico 3D de todo tipo, en su forma más simple, en su forma superficial, con espectro de colores. Es decir, a tus gráficos tú puedes otorgar espectros de colores, sea calientes, sea fríos, para diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, para análisis termográfico, lo que se hace generalmente es se recopila información de los equipos destinados a la medida de la temperatura de dicho equipo.
Recolectas la información de ese equipo, lo traes a Python, en Python lo graficas y le otorgas un espectro de colores calientes como el que tenemos acá. Y esto te va a dar una ayuda visual de la temperatura de dicho equipo. No solo se puede utilizar espectro de colores calientes. El espectro de colores calientes generalmente se utiliza para análisis termográfico. También se puede utilizar espectro de colores fríos para análisis de terrenos. Todo esto se lo puede hacer, todo esto se lo va a ir viendo. Por ejemplo acá. También puedes utilizar para todo tipo, puedes resolver ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones lineales, no lineales, puedes graficar ecuaciones diferenciales y esto es importante porque generalmente en la universidad a la mayoría nos enseñan a resolver ecuaciones diferenciales y está bien, todo bien. Pero estoy seguro que no a muchos les han enseñado a graficar ecuaciones diferenciales. ¿Y cuál es el beneficio de aprender ecuaciones diferenciales? ¿Por qué no siempre se enseña a graficar? Porque la mayoría de las universidades te enseñan con acrílico y pizarra, con marcador acrílico y pizarra acrílica. Y graficar una ecuación diferencial no es tan sencillo, entre comillas, como resolver una ecuación diferencial. Porque una gráfica derivada de una ecuación diferencial requiere muchas resoluciones e iteraciones. Solo como dato, si resolver una ecuación diferencial te toma 2 iteraciones, vamos a decirlo, una gráfica puede requerir fácilmente 200 iteraciones o más, depende de la precisión del gráfico que quieras. Ahora yo les pregunto, si ya de por sí realizar 2-3 iteraciones toma tiempo, no es tan sencillo como parece. Imagínense 200-300 iteraciones, ¿quién lo va a hacer? Casi nadie. Y entonces en ese sentido, esa cantidad de cálculos es un tanto complicada para un humano. No tanto por la dificultad, sino por el volumen de cálculos que necesitas hacer. Ahora, en ese volumen de cálculos, la tasa de error es mayor, porque por fatiga te puedes equivocar en alguna parte, por distracción. En cambio, los programas como Python no se equivocan y te van a otorgar los resultados en segundos. Asimismo, ¿qué beneficio tiene aprender a graficar una ecuación diferencial? Porque resolver sabemos, entendemos, pero eso de cómo lo utilizas en la práctica. Generalmente las ecuaciones diferenciales son la representación matemática de algo físico. Por ejemplo, como sabemos, en este planeta todavía rigen las leyes de la física clásica. Es decir, las ecuaciones están dadas y todavía son aplicables. Ahora, en ese sentido, casi todo puede modelarse matemáticamente en este planeta. ¿Qué quiere decir? Que a casi todo se le puede establecer una ecuación que describa su comportamiento. Tienes una máquina, hay una ecuación que te va a ayudar a describir el comportamiento. Tienes una planta, lo propio, una ecuación que describe el comportamiento o el rendimiento. Tienes un controlador, hay una ecuación que va a describir el comportamiento o el principio de operación o el funcionamiento. Todo puede ser modelado por una ecuación. En este tema de la modelación, sí, la mayoría de los modelos, de las componentes o de las máquinas, procesos o plantas, tienen una ecuación lineal que lo describe. Este tipo de máquinas son las más elementales, las más sencillas, lineal, no lineal en algunos casos, pero en la mayoría de los casos las máquinas más complejas, vamos a decir, se modelan matemáticamente por ecuaciones diferenciales. Y ahora, no solo se trata de resolver, también tienes que aprender a graficar. ¿Por qué? Porque si tú graficas una ecuación diferencial, básicamente vas a poder entender cómo opera esa máquina. Asimismo vas a poder analizar esa máquina, porque esa máquina obviamente tiene varios dispositivos que están asociados a la misma. Por ejemplo, vamos a decir un generador o un reactor químico. El fabricante te va a dar su modelación matemática, la ecuación matemática que describe el comportamiento de esa máquina. Asimismo, una vez esa máquina cuando está operando va a tener varios dispositivos instalados en ella que van a lecturar parámetros de control. Vamos a decir, por ejemplo, que es un generador eléctrico y vas a tener en ese generador dispositivos destinados a controlar la potencia y la frecuencia eléctrica, es un decir. Listo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Puedes agarrar y extraer esas lecturas de ese dispositivo, traerlos a Python y graficar. Esa gráfica te va a poder a ti dar la posibilidad de analizar cómo está operando esa máquina. En esa gráfica tú vas a ver si está operando bien, es estable, es inestable, tiene perturbaciones, etcétera. Esto gracias a la graficación. Ahora también puedes entender el principio de funcionamiento de esa máquina con la ecuación matemática. El fabricante te da la modelación, la ecuación matemática, la ecuación diferencial, tú la graficas y entonces tú vas a entender cuál es el principio de funcionamiento de esas variables que estás
graficando derivado de la ecuación diferencial. En pocas palabras, aprender a graficar ecuaciones diferenciales te ayuda a analizar tus máquinas, tus sistemas, tus plantas de una manera más visual. No solo son números, también puedes ver gráficos. Y en ese sentido, con Python también puedes realizar ese tipo de análisis. Por ejemplo, acá se puede apreciar el gráfico derivado de una ecuación diferencial de segundo orden. Dos gráficos. Este es un gráfico de un oscilador. Y acá se puede apreciar en ese primer gráfico el desplazamiento del oscilador como función de tiempo. Y acá, por producto de este gráfico, yo puedo concluir que efectivamente se trata de un oscilador, porque tiene un comportamiento oscilatorio acá esta curva. Asimismo, el comportamiento de este oscilador es estable, porque las oscilaciones no van amortiguándose, tampoco van aumentando. Es una oscilación estable. Pero también puedo obtener un gráfico de la velocidad del oscilador como función de tiempo. Acá está. Este es el comportamiento de la velocidad del oscilador en función de tiempo. Estas dos gráficas yo lo obtengo de una ecuación diferencial de segundo orden. Y no solo este tipo de gráficos. En este caso es un oscilador. Puede ser un generador, un motor, un reactor, una planta, un controlador. Aprender a graficar ecuaciones diferenciales también es muy importante. Cabe aclarar que lo que les estoy mostrando ahora es parte del contenido del nivel intermedio avanzado. Es decir, esto se lo va a ver en nivel intermedio avanzado. Pero se necesita conocimientos del curso básico. El curso básico los que nos va a proporcionar son las herramientas y el conocimiento necesario para después incursionar en este tipo de desarrollo. Se puede desarrollar programas de todo tipo, no solo graficar, puedes resolver ecuaciones diferenciales, puedes analizar o desarrollar programas como por ejemplo de análisis. Acá te dice, por ejemplo en este caso, a ver, vamos a analizar esto más adelante. Analicemos este de acá por factor tiempo para no extendernos demasiado. Una máquina aumenta su temperatura a razón de 18.6 dividido entre 118.5 grados Celsius por cada minuto desde el inicio de su funcionamiento. Teniendo en cuenta que la máquina solo puede funcionar en el intervalo de tiempo de 0 a 480 minutos, diseñar un programa que permita leer una lectura de tiempo en minutos y calcular la temperatura para dicho parámetro de tiempo. Si la lectura no se encuentra dentro del intervalo de operación, obligar al usuario a introducir un nuevo término hasta que dicho parámetro se encuentre en el rango. Palabras más sencillas para traducir. Acá dice que una máquina opera desde el instante 0 hasta el instante, si no me equivoco, es 480. Sí, exacto. En ese tiempo opera. Cada minuto que pasa aumenta su temperatura a razón de este valor. Entonces acá lo que te dice es crear un programa que cuando el usuario ingrese, por así decirlo, quiero saber la temperatura al minuto 50, te diga cuál es la temperatura. Y si por así decirlo yo pongo minuto 500, en minuto 500 ya no está operando la máquina, que te diga que bueno, ya no está operando, entonces introducí un valor que esté dentro del intervalo de operación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se crea el algoritmo. Y acá está, te dice ingrese a tiempo en minutos en el que deseas calcular la temperatura de la máquina. Por ejemplo, quiero saber en el minuto 50 con qué temperatura está. Acá te dice la temperatura de la máquina en el minuto 50 de operación es 7.84 y muchos decimales grados Celsius, funcionando correctamente. Por ejemplo, acá otro ejemplo. En tiempo 0 segundos, un reactor, en este caso reactor químico, posee una presión inicial de 600 kilopascales. Cada segundo esta presión aumenta a razón de 50 kilopascales. Bajo estas condiciones, determinar el tiempo en el que el reactor estará operando a su límite de presión máxima, siendo que este límite se encuentra comprendido entre 900 y 1200 kilopascales. A los 1200 kilopascales de presión, el reactor es desconectado por las protecciones y deja de operar. En palabras más sencillas, acá se analiza un reactor. Está operando desde el instante 0. Acá nos dice que en el instante 0 tiene una presión de 600 kilopascales. Es decir, en el instante 0 del análisis, no de operación. Cabe aclarar. Cada segundo que pasa, esa presión aumenta a razón de 50 kilopascales. Entonces, como está aumentando cada segundo, va a llegar a un punto en el cual el reactor va a llegar a su límite de operación. Su límite está comprendido entre 900 aquí a 1200 kilopascales. A los 1200 kilopascales, el reactor es desconectado por sus protecciones porque ya está operando al límite, como se dice.
Entonces acá el programa te dice en cuánto tiempo ha operado en su límite. Su límite es entre 900 a 1200. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado operando con una presión mayor o igual a 900 y menor a 1200? Que ese es el intervalo crítico. Entonces acá lo ejecutas y el programa lo determina. Acá está. El tiempo en el que el reactor está sometido a su límite de presión, que es 900 a 1200 kilopascales, es 7 segundos. Es decir, si en instante 0 tenía 600 kilopascales y cada segundo aumenta 50 kilopascales, bajo esas condiciones iniciales, ha operado 7 segundos con su límite de presión máxima, que está comprendido entre 900 y 1200 kilopascales. Cabe aclarar que los ejemplos que estamos viendo acá son los que abordamos también en las capacitaciones de nivel intermedio avanzado. Tratan de abordar ejemplos de diferentes áreas. Yo sé que acá hay gente, por ejemplo, electrónica o eléctrica, y dice, bueno, esto es químico. No importa, es que el objetivo de estos ejemplos es principalmente que entiendan las herramientas, sepan utilizar. No importa si tú eres eléctrico y estás abordando acá un proyecto químico o viceversa, si tienes un planteamiento eléctrico y tú eres químico, no importa, porque te sirve. Porque lo más importante de los planteamientos es, 1, entender el principio de funcionamiento de las herramientas, 2, saber utilizarlas, y esto posteriormente, si tú entiendes las herramientas y sabes utilizarlas, ya lo vas a poder llevar a tu área. Lo más importante es entender las herramientas y saber utilizarlas, y el objetivo de estos planteamientos es justamente eso. Cabe aclarar también que, por ejemplo, acá los datos que estamos utilizando son, en algunos casos utilizamos datos reales, en algunos planteamientos, en otros utilizamos datos académicos, es decir, son números, más que todo no de casos reales, pero sí de bibliografía, vamos a decir. Pero en otros casos utilizamos información real, como por ejemplo más adelante les voy a mostrar datos que vienen de un sistema SCADA. De IEDs también, hay programas que utilizamos desde relés, información que vienen de relés, de IEDs, de sistemas SCADAs. Pero como les comento, el objetivo es principalmente entender herramientas y principios de funcionamiento. Para eso abordamos diferentes ejemplos. Por ejemplo, acá hay otro. En tiempo 0 segundos, un generador posee una tensión de 0.91 pu, siendo que el regulador de tensión realiza el ajuste de dicho parámetro hasta llevarlo a un valor menor o igual a 1 pu. Diseñar un programa que determine el tiempo en el que el regulador realiza dicho ajuste. Si cada segundo la tensión aumenta a razón de 0.02 pu. Ahora, para explicarlo en palabras más simples, pu es, vamos a decir, la explicación correcta es por unidad. pu significa por unidad. Básicamente, en área eléctrica, algunos parámetros se analizan en el sistema por unidad. Para que lo entiendan de forma más sencilla los que no estén involucrados, 0.91 pu sería como decir 91%. Creo que de esta manera se puede llegar a entender. Entonces el planteamiento en palabras más simples te estaría diciendo lo siguiente. Acá se está analizando un regulador. El regulador de voltaje tiene el objetivo de ajustar la tensión de un equipo a un valor nominal. 1 pu es equivalente a 100% de su valor nominal. Es decir, si el voltaje nominal de un generador es 10 kilovoltios, 1 pu sería 10 kilovoltios. Entonces acá te dice que esa máquina tiene una tensión que está por debajo de su voltaje nominal, 0.91, está el 91%, por así decirlo, de su valor nominal. Una máquina puede estar por debajo de su valor nominal o puede estar por encima, porque también puede estar 1.05 o 105%. Entonces, acá te dice básicamente que está al 91% de su valor nominal. El regulador lo que va a hacer es va a llevarlo a su valor nominal o va a intentar llevarlo, porque no siempre es posible. Entonces, acá te dice que el regulador cada segundo, ¿dónde está? Cada segundo aumenta 0.02 pu o 0.02%. Es decir, si en el instante 0 está con 91%, el siguiente instante va a estar 93, un segundo después 93, otro segundo 95. Así va a llevarlo hasta 1. No siempre puede llevarlo a 1, porque a veces no es posible, pero si no lo lleva a 1, lo lleva al valor más cercano, tal vez 0.99, pero no tiene que pasarse. Esto en caso de que el voltaje esté por debajo. En caso de que el voltaje esté por encima, por ejemplo 105, lo que va a hacer es va a bajar cada segundo en la misma proporción, 0.02. Ahora, ¿qué es lo que hace? Te dice acá, se tienen las condiciones, ¿en cuánto tiempo se realiza el ajuste?
ejecutas y acá está, te dice la tensión final es 0.9900001 PU, es decir, ha tratado de llevarlo lo más cercano a su valor nominal, y el regulador ha realizado dicho ajuste en 4 segundos, es decir, si en instante 0 tenía 91% de su voltaje nominal, al regulador le ha tomado 4 segundos para subir ese voltaje y lo ha llevado hasta 99% de su valor nominal, que es lo más que se ha podido, porque en algunos casos se puede llevar al valor nominal o en otros al valor más cercano. Este tema de reguladores es todo un mundo. Acá intervienen ingenieros de control, eléctricos, electrónicos, en químicos, entre otros. En todas las áreas hay dispositivos de control. Y también hay normas, porque no puede una máquina operar vamos a decir, bajo cualquier parámetro, es decir, no puede operar de cualquier forma o de la forma que le parezca a su operador. Tiene que operar cumpliendo la norma. Esto también, mis funciones como supervisor es controlar justamente esto. Hay normas, por ejemplo, en Bolivia los generadores no pueden operar de forma normal con voltajes por debajo del 95% o por encima del 105%. Por norma, sus reguladores tienen que tratar de llevarlo al valor nominal, salvo algunas condiciones excepcionales. Esto no voy a detallar porque no es tema de la capacitación, pero para que entiendan un poco del contexto de este planteamiento. Entonces se puede desarrollar ejemplos o proyectos de todo tipo. Por ejemplo, a ver acá, para no extendernos mucho porque también tenemos tiempo limitado. Este es un ejemplo que opera en base a información de un sistema SCADA. Voy a primeramente, me da un momento, voy a cargar el archivo. Tengo que cargar el directorio, ya está. ¿Qué es lo que hace? Acá se tenía un sistema SCADA. Ese sistema SCADA recopila información de un equipo en tiempo real. En este caso era temperatura de un equipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Posteriormente se necesita analizar en este caso la operación de este equipo. ¿Qué es lo que se hizo? Se agarró la información de este sistema SCADA, se exportó a un documento Excel. Los sistemas SCADA pueden hacer eso. De ese Excel se lo trajo a Python. En Python se creó un programa que permite analizar los registros de temperatura de ese equipo. Básicamente el planteamiento es el siguiente: los registros de temperatura de un equipo obtenidos en 3 horas discretizados por minuto de funcionamiento se encuentran contenidos en un documento Excel. Diseñar un programa que permita leer estos registros y mostrar el tiempo de los registros en los cuales la temperatura es mayor o igual a 100 grados Celsius. Palabras más simples: tienes información que viene que se ha obtenido de un SCADA. Ese SCADA tiene esa información de un equipo de campo. Tú lo has traído toda esa información por medio de un archivo Excel a Python y analiza en que esa información contiene lecturas de 3 horas de operación. Está discretizado por minuto. Entonces básicamente lo que te plantean es: quiero que analices esas 3 horas de funcionamiento y verifiques si en algún momento este equipo ha operado por encima de su límite térmico, que sería 100 grados Celsius. Si ha operado por encima de su límite térmico, bueno, ahí se tiene que hacer un análisis. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Es hora operativo? ¿Es otra máquina? ¿Falla? O si está dentro de su límite operativo, pues no pasa nada, todo bien. ¿Qué se hace? Se ejecuta. Y acá está. Este programa te da 2 tipos de salidas, una teórica y otra gráfica. Acá te dice, por ejemplo, se detectó una temperatura, acá ha superado mayor a 100 grados en el minuto 8, mayor a 100 grados en el minuto 42, mayor a 100 grados minuto 44, mayor a 100 grados 90. Hay varios instantes en los que ha superado su límite térmico. Lo captura muy bien. También te lo muestra de forma gráfica. Acá está, tú puedes ver. Mira, acá se puede ver, acá ha superado los 100 grados. Eso sí, es evidente. Lo que hace el programa es determina el valor y el tiempo. Acá también. Acá el programa captura el valor y el tiempo en todos los instantes en los que ha superado. Ahora, ¿este tipo de comportamiento es real? O sea, ¿existe en una máquina? Sí. Puede existir en diferentes tipos de equipos, pero lo que yo he podido apreciar es en los hornos de arco eléctrico que utilizan las empresas siderúrgicas. Acá en Bolivia hay 2 grandes empresas. Uno es Las Lomas y el otro es una empresa de chinos, también siderúrgica, ambos ubicados en Santa Cruz.
Estos hornos de arco eléctrico se utilizan para fundición. Ahora, estos hornos tienen este tipo de comportamiento, tienen un comportamiento muy oscilatorio, tanto en variables como potencia, voltaje, temperatura, porque en un instante, por así decirlo, si hablamos en términos de potencia, pueden estar con potencia de 5 megavatios. Pasa un segundo y está con 35 megavatios, pasa otro segundo, baja a 15, otro segundo 30, otro segundo 5, así. De un instante a otro modifican radicalmente su potencia, su voltaje y su temperatura. Por este tipo de comportamiento introduce perturbaciones al sistema. Obviamente, para minimizar estas perturbaciones se le obliga a esa empresa a instalar equipos de compensación, filtros para minimizar todo esto. Pero también, ahora, si nos enfocamos al lado del operador de ese equipo, tiene que verificar si su equipo está funcionando bien, porque si su límite es 100 grados Celsius y aquí está superando ese valor en varios instantes, esa máquina se está desgastando, su tiempo de vida útil se va a reducir. Entonces, todo este tipo de análisis se lo ve en el nivel intermedio avanzado, pero con conocimientos del curso básico. Hay programas que pueden ser relativamente sencillos, otros más complicados y otros ya específicamente avanzadísimos. Por ejemplo, otro tipo de programas avanzados son como los que estamos viendo acá. Este es mi escritorio. Acá pueden ver, es un acceso directo. Este es un ejecutable, un .exe, tal como puede ser un Google Chrome, un Brave o cualquier otro programa. Entonces, este es un programa que se ha creado en Python y que no requiere de la intervención de Python para ejecutarse. Es decir, tú lo tienes el acceso directo, le das doble clic y se abre su entorno. Es un ejecutable, este es su entorno. Este es un programa que se ha creado para la empresa en la que estoy trabajando y lo que hace es básicamente hace un cálculo muy complicado para introducir un valor en un controlador. En este caso es en un sistema de control automático de generación denominado AGC. Palabras asumidas para no caer en tecnicismos y para no hacer explicaciones innecesarias. Lo que se requería en este proyecto era básicamente, se tiene información de todos los equipos, todos los generadores de la red eléctrica de Bolivia. Ahora, estadísticamente al año hay una tasa de fallas. Y lo que se tiene que hacer es analizar esos eventos de falla, analizar todos los parámetros de todas las máquinas y con toda esa información hacer cálculos. En palabras más sencillas, estoy abriendo ahorita justamente la base de datos que analiza este programa. Esta información viene de los equipos. Esta información se le extrae del sistema SCADA. Hay un sistema SCADA. Ahora, quiero que vean primeramente el volumen de información. Cada una de estas hojas van a ver la cantidad de información que tiene. Es considerable. Y no acaba acá. O sea, si extendemos, vean, es grande. Ahora, no solo es una hoja, son muchísimas hojas, porque cada hoja corresponde a un evento de falla de generación en el sistema eléctrico boliviano. Son una cantidad considerable de eventos. Y por evento hay una cantidad considerable de datos. Antes este cálculo es necesario. Antes se lo hacía a mano. Imagínense para una persona ir analizando uno por uno todo esto, hasta buscar el valor de falla. Uno por uno tiene que analizar de cada generador y cada instante. Por si acaso acá no se ve, pero cada columna representa una hora, una fecha y una hora específica. Vean acá cada segundo se analiza por segundo. Antes se analizaba. Aparte de analizar, se tenía que agrupar algunos de estos datos y con esos datos hacer cálculos. Entonces era una tarea muy laboriosa. Se tardaba bastante. ¿Qué se ha podido encontrar también? Que la tasa de errores era altísima en el cálculo. No altísima, perdón, pero era considerable. Se ha podido hacer un estudio a la hora de desarrollar el programa y se ha encontrado que la tasa de errores era considerable. ¿Y por qué era considerable? Por factores humanos. Porque si yo, por ejemplo, a cualquiera de ustedes les delego este proyecto, analícenlo y háganlo manualmente, ¿quién no se va a equivocar con tantos datos? En algún punto te equivocas en un redondeo o en una cifra significativa o en algún valor o en algún signo. Y todos podemos equivocar porque es un volumen muy considerable de información. Entonces, bajo esa premisa se ha creado un programa. El programa, ¿qué es lo que hace?
se ha creado en Python con interfaz gráfica. Tú solo presionas botones. Aquí le das este botón lo que te va a hacer es, te va a decir, se va a abrir el directorio, ¿dónde está la información? Aquí está mi información. Le doy clic, listo. Presiona este botoncito y automáticamente tarda, porque es una cantidad considerable, pero calcula. Y acá te dice, eso es lo que necesitas. Ese es el valor que tienes que meter a tu controlador. Te da la opción de generarte un reporte. Presiona este botón y te va a dar un reporte en Excel, que lo ha hecho. Aquí yo ya lo tengo, a ver. No lo tengo. No he exportado, pero tampoco no es el propósito de esta explicación. Acá también este programa está equipado con esta ventana. Tú puedes ver acá acá el programa se encarga de detectar cuáles han sido los generadores que han fallado, la hora, la fecha, cuál era su potencia antes de la falla, su frecuencia antes de la falla, la frecuencia después de la falla del sistema, la frecuencia antes de la falla, la frecuencia del sistema después de la falla, el cambio en la frecuencia o la alta frecuencia, el aporte de las otras máquinas a la regulación de la frecuencia y el parámetro que se necesita para el controlador. Entonces acá, vean, determina de manera exitosa cuál es la máquina que falla. Asimismo, muchas veces los datos contienen errores y acá pueden ver, se hace una etapa de filtrado. ¿Por qué? ¿Por qué este valor? ¿Por qué tiene que ser tan diferente de estos otros? Porque obviamente el sistema SCADA también va a recolectar información errónea. ¿Por qué la información es errónea? Porque durante una falla muchas veces se pierde el enlace de comunicación o se congelan datos o algún equipo se puede dañar y puede estar mandando información errónea. Entonces cuando manda información errónea, esta información errónea puede contaminar los cálculos. Entonces un programa tiene que estar diseñado también con filtros, y este programa lo que hace es determina justamente los parámetros erróneos bajo métodos estadísticos y lo filtra, quita todos estos valores que son erróneos del cálculo para que el resultado sea correcto. Y si se dan cuenta acá, se nota la diferencia. Sin filtrar, 358, filtrado 239. Hay una diferencia considerable. Ahora, sé que la parte técnica de esto no es lo más importante. Lo que quiero que puedan apreciar de esto es lo siguiente: cómo se llega a un programa de esta naturaleza, porque este ya es un programa avanzado. Voy a colocar acá, van a ver el código. El código de este programa es un reto, la verdad. Ha tomado mucho tiempo hacer este programa y van a darse cuenta por qué. Acá está. Ya. A ver, voy a tratar de maximizar esto lo más rápido posible para que se vea. Este programa, para que ustedes puedan ver, en conjunto está creado con dos archivos: un archivo de programa principal y un archivo de herramientas de apoyo o funciones, que son estas. En conjunto, todo el código destinado a este programa, a ver, acá vemos 778 líneas de código. Obviamente hay espacios en blanco y también comentarios. Si restamos los espacios en blanco y comentarios, podríamos decir que acá hay aproximadamente, vamos a decir, 600 líneas de código. Este otro archivo contiene 911 líneas de código. Si quitamos los espacios en blancos y comentarios, podríamos decir 800. 600 más 800 son 1400 de código, 1400 líneas de puro código. Es una cantidad considerable. Y ahora, acá hay hartos niveles de programación, hartas herramientas. Esto es programación avanzadísima. Para tener algo tan sencillo, tan simple como un botoncito que al darle doble clic te abra una interfaz que es sencilla de utilizar, solo es cargar carpeta y presionar un botoncito que te lo haga todo, hay todo este código asociado. Mucho código. Y además hay una tercera ventana que te da la información: el programa, la descripción, por quién ha sido desarrollado, versión, advertencias, soporte, como todo programa, es el acerca de. Entonces es un programa que es bastante simple de entender, de utilizar, muy preciso, muy rápido, y no requiere de Python. En cualquier computadora doble clic le das y va a dar, pero para llegar a ese nivel de simplicidad, todo este código está involucrado. Y para desarrollar un código de esta naturaleza necesitas conocimientos sólidos, tiempo, y por qué no decirlo, este programa lo he desarrollado, vamos a decir, en 6 meses. Gracias a la IA me ha ayudado un montón la inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial probablemente me habría tomado mínimo un año, mínimo.
pero la IA me ha ayudado un montón. Ahora, la IA no te los resuelve todo. O sea, si ustedes piensan que yo le he dicho, IA necesito esto, ya listo, toma todo el código, ya da la primera. No funciona así. Para cosas sencillas, sí te lo puede hacer todo para cosas básicas. Pero cuanto más difícil es el programa, también la IA tiene más limitaciones. Por ejemplo, a mí una IA me ha dado esta parte, vamos a decir. Listo, de aquí ya no podía avanzar más. Luego me ha tocado a mí poner de mi parte mi código. Luego otra IA le he pedido que me ayude, me ha dado este bloque de código. Muy bien, o sea, me ha ayudado con los bloques. Pero también uno tiene que conectar los bloques, porque la IA te puede dar un bloque de código, otra IA otro bloque de código diferente, pero no están trabajando las dos IAs bajo la misma lógica. Entonces tú tienes que saber conectar los dos bloques, porque si no los conectas bien, pues no va a funcionar. Entonces también esto se tiene que entender acerca de las inteligencias artificiales. En palabras resumidas, para no extendernos demasiado con esta presentación, hay programas desde los más básicos hasta los más avanzados. Y para alcanzar un nivel, vamos a decir, respetable de programación, uno tiene que entender bien las herramientas y la parte conceptual. Este curso está enfocado para aprender gradualmente, para no ir de golpe, porque a quién no le gustaría, inclusive a mí directamente, enseñarles a crear ya programas de esta naturaleza. Pero no van a negarlo, si yo directamente me voy a esta programación avanzada y comenzamos directamente acá, vemos esto, ya se me van a perder la mayoría, porque ¿cómo van por ejemplo, alguien puede, en esta parte puede decirme qué es for, o podría decirme qué es def? Todo esto lo vemos desde el curso básico. O también alguien podría venirse a esta parte, si vamos directamente a programación avanzada, podría decirme qué hace esto. Esto es código de graficación, que lo vemos en clase 1 del nivel 2. Entonces el objetivo justamente de toda la capacitación es ir aprendiendo por partes. En un principio tal vez algunos pensarán, pues es muy básico, muy simple. Mucho mejor que sea de esa forma un inicio, porque ya después, si tú lo entiendes de esa forma, lo vas a poder desarrollar a un nivel mucho mayor. Entonces, con esto finalizamos la etapa número 3 de este webinar. Vámonos directamente a la etapa 4, que es la etapa de consultas. Antes de consultas, unas recomendaciones o consideraciones, mejor dicho. Primeramente voy a hablar acerca de cuándo inicia, detalles del curso. Después de eso vamos a las preguntas. Como detalles podríamos decir primeramente el inicio. La capacitación va a empezar el lunes 13 de abril. Este curso está estructurado para desarrollarse en por lo menos 8 clases a 10. Es variable, pero es mínimo 8. ¿De qué depende el número de clases? Del avance. Algunas veces con algunos módulos avanzamos rápido, avanzamos muy bien, no hay muchas dudas, acabamos en 8 clases. En otros módulos, a veces algunos estudiantes tienen varias preguntas o requieren que se vuelva a explicar, y a veces eso hace que nos extendamos y podamos acabar en 10 clases. Como institución, lo que más nos interesa a nosotros es cumplir con el contenido que ofertamos. Acá se les va a proporcionar este documento, si es que ya, o mejor dicho, se les va a proporcionar en caso de que no lo tengan. Creería yo, pero que a este nivel ya se les ha proporcionado el brochure. Acá está el detalle de todas las secciones, todo el contenido, y como institución nosotros nos comprometemos a cumplir con todos los capítulos. No importa si nos toma más clases, lo más importante para nosotros es cumplir con lo que ofertamos. Pero lo que sí podríamos decir es un número mínimo. Número mínimo de clases 8. En algunos casos nos ha tomado hasta 10 clases, pero no pasa nada por nuestra parte con tal de cumplir la capacitación. ¿Cómo está estructurado las clases? Empezamos lunes 13. Esta semana, que empieza el 13 de abril, vamos a avanzar 4 clases. Se tiene previsto preliminarmente avanzar el 13, 14, 15 y 16, las 4 primeras clases. Luego, las siguientes clases estaríamos retomando la siguiente semana, empezando por el viernes 24, 25, 26 y así sucesivamente hasta acabar el curso, ya sea en 8 o en 10 clases. Entonces, se tiene previsto la finalización de esta capacitación en máximo 3 semanas. 4 clases la primera semana, 4 clases la segunda, y si es esta, avanzamos un poco más de la tercera. Pero por semana se van a avanzar 4 clases. Ahora, también algo para aclarar. Estadísticamente, en alguna ocasión, a veces me toca reprogramar alguna clase. Esto es principalmente por imprevistos laborales por parte de mi persona. En caso de reprogramación, no se pierde la clase, por así decirlo. Si teníamos que avanzar la tercera clase el miércoles 15, me comunico, les escribo por el grupo y les
presento mi situación y informándoles que ese día no se va a pasar la clase por inconvenientes laborales. Esa clase no se pierde, se programa, se extiende el curso un día más para, en este caso, recuperar el contenido de esa clase. Entonces, en ese sentido, no se va a perder carga horaria. Ahora, ya tenemos claro cuándo empieza, cuántas clases son y un calendario tentativo. El horario va a ser 20:00 hora nacional y su equivalente en hora internacional. No se va a modificar. El horario es inamovible, siempre avanzamos a esa hora. ¿Cuánta duración tiene cada clase? La duración es de aproximadamente 1 hora y media, de 20:00 hasta 21:30. La clase se avanza de forma teórica, práctica. Empezamos con teoría, continuamos con práctica y destinamos a la parte final unos 15 minutos aproximadamente para atender dudas de todo tipo. ¿Qué más? Las clases por si acaso van a ser online, no son grabaciones, porque esta es una consulta que muchos tienen una duda, que contándonos parte de las experiencias se inscribieron a un curso pensando que era online y después les mandan directamente un enlace donde están grabaciones y no era lo que esperaban, porque uno se inscribe a veces con intención de pasar un curso online y no es lo mismo que te den ya las grabaciones. Nuestras clases son online, como la que estamos viendo en este momento. Es una presentación en la cual yo me conecto con todos ustedes, avanzamos, atiendo consultas y también se tiene grabaciones. Cada sesión va a ser grabada. En caso de que alguien no haya podido conectarse o se haya conectado tarde o quiera volver a repasar el contenido, va a tener la grabación. Las grabaciones se proporciona al día siguiente de cada clase, es decir, si hoy día es clase 1, la grabación va a estar disponible el día de mañana, se les va a proporcionar el enlace hasta mediodía para que ustedes puedan ver. Cabe aclarar que las grabaciones son con carácter de visualización, no son descargables, solo se puede ver. Esto principalmente por problemas que hemos tenido legales, como ya les había anticipado a un inicio. Antes les dejábamos descargar las clases, les compartía archivos, les compartía todo, pero en 2 ocasiones ha habido personas que han agarrado toda esa información y después han comenzado a redistribuirlas, adjudicándose la titularidad de todos los archivos. Ese no era el principal inconveniente que teníamos como institución. El principal inconveniente ha sido el tema de la difamación. Han comenzado a difamar a la institución y también han intentado sabotear nuestras capacitaciones. No estoy seguro si acá ha habido alguna persona, pero ya en otros webinares han intentado. Esto principalmente es competencia desleal de otros institutos, vamos a decir. En ese sentido, por todo ese tema, por todos esos inconvenientes, la parte legal de nuestra institución ahora nos ha recomendado que las grabaciones sean con carácter de visualización para evitar este tipo de inconvenientes. Pero cabe aclarar que las grabaciones van a estar disponibles un tiempo considerable, es decir, van a poder verla una, otra y otra vez. Las veces que necesiten van a estar disponibles durante toda la capacitación y una vez finalizada la capacitación se les va a dar un tiempo adicional considerable para que todavía puedan visualizarlas. Entonces ya está definido el inicio, el número de clases, el horario, la modalidad que es online, asimismo el tema de las grabaciones. ¿Qué detalles más nos estarían aclarar? Creo que sería simplemente va a haber certificación, me estoy olvidando. Todas las personas que van a estar registradas, inscritas en el curso, van a tener certificación. La institución, mis capacitaciones de MATLAB y Python, emiten 2 tipos de certificaciones: certificación de participación y certificación de aprobación de curso. Este tema todavía no lo voy a desarrollar. Este tema lo desarrollamos ya con las personas que se inscriben, pero para que tengan en cuenta, todo aquel que va a estar inscrito va a tener derecho a certificación con las firmas correspondientes, código QR de autentificación y respaldo de la institución, etcétera. Entonces, al inscribirse van a tener derecho a certificación. En esa certificación también va a especificarse la carga horaria de la capacitación. Los costos, esto lo ve el coordinador, que es la persona con la cual interactúan en WhatsApp. Al pueden consultar. Cabe aclarar que
Nosotros ofrecemos un descuento adicional para las personas que ya tomaron una capacitación anterior con nuestro instituto. Si alguien pasó un curso anterior con nuestra institución, cualquier curso, no necesariamente tiene que ser un curso con mi persona, sino cualquier curso con la institución, pueden acceder a un descuento adicional. Las personas que van a tomar por primera vez la capacitación van a pagar el costo regular, pero esto les va a dar el derecho a acceder a un descuento más adelante, por así decirlo. Si es primera vez que tomas curso Python y después vas a querer tomar el intermedio avanzado, la primera vez pagas el costo regular, la siguiente vez vas a pagar un costo pero con un descuento ya por haber participado anteriormente en una capacitación. Esto también para que lo tengan en cuenta. Entonces, aclarado todo eso, a continuación pasamos a la etapa de consultas. Si alguien tiene alguna duda, puede plantearlo por el chat o por el micrófono y estoy presto para atender sus consultas. Entonces empezamos la etapa de preguntas. Álvaro acaba de levantar la mano, puedes plantear tu consulta. Un momento, por favor. ¿Me podría repetir tu consulta? Ya, está bien. El tema de costos, yo no lo manejo, lo maneja el coordinador. Entonces, para tener la información completa, yo te recomendaría a la persona que te ha mandado el enlace, a él, envíale un mensaje y preguntarle sobre el costo del curso básico, y también si tienes interés para más adelante sobre el intermedio avanzado, él te puede dar la información. Entonces, el tema de costos, lo mencionó también a un inicio. Si mal no recuerdo, el costo regular es de 155 bolivianos y es equivalente en moneda internacional. Pero este tema él te lo podía aclarar con mayor detalle. Ya, el horario es el siguiente. La hora establecida es de 20:00 hasta 21:30, inamovible. El horario va a ser fijo, siempre va a ser en ese intervalo de tiempo. Después, el cronograma se va a desarrollar a lo largo de 3 semanas esta capacitación. La primera semana se va a avanzar 4 clases de manera consecutiva, la segunda otras 4 clases, y si se requiere se va a completar con días de la tercera semana. Empezamos el lunes 13 y avanzamos hasta el jueves 16 las primeras 4 clases. Posteriormente retomamos viernes 24 y desde el 24 avanzamos de manera consecutiva hasta finalizar la capacitación. Esa sería la respuesta. Ya, está bien. Ahora voy a proceder a responder las consultas que me dejaron en el chat. Acá Edgar Flores nos dice: ¿se aprenderá las redes neuronales o pertenece al curso avanzado? Con respecto a esa pregunta, sí, estás en lo correcto con tu última afirmación. Pertenece al nivel avanzado. Bueno, acá se me movió la presentación. Redes neuronales ya es una especialización enfocada. Entonces, esto lo abordamos en el tercer nivel. El nivel 1 y el nivel 2 está básicamente destinado a aprender las herramientas y los conceptos que te ayudan a construir justamente proyectos de esa índole. Es decir, vamos a avanzar todas las herramientas, conceptos, datos y todo el análisis que se requiere para posteriormente incursionar también en redes neuronales. Entonces, esa sería la respuesta para Edgar. Si tiene alguna otra consulta, puede seguir planteándola. Ahora, con respecto a la consulta de Luis Enrique, acá nos dice: quisiera saber si está contemplando el tema de visión computacional. Lo mismo que Edgar. Bueno, en este caso, las preguntas que tienen contenido especializado se los aborda en el nivel 3, en el nivel puramente avanzado. En este nivel básico, intermedio e intermedio avanzado, vemos principalmente las herramientas que te dan las bases para ya incursionar en ese tipo de áreas. Entonces, en este nivel que vamos a abordar a continuación, el alcance involucra hasta uso de inteligencias artificiales para desarrollo de programas enfocados a la ingeniería. Y después la parte especializada se lo aborda ya en el nivel 3. Entonces, esa sería la pregunta para Luis Enrique. ¿Alguien más tuviese alguna consulta? Acá Edgar nos dice: posteriormente habrá el nivel 3. En realidad, esto es lo que nosotros también estamos tratando de gestionar con tema de tiempo. Ya esto
Es una inquietud que nos plantearon ya desde el año pasado algunos estudiantes, algunos participantes de capacitaciones y también empresas consultoras, pero esto principalmente depende de tema tiempo. Está más que todo relacionado con la disponibilidad de mi persona. Voy a tratar de hacer las gestiones para habilitarlo, pero por ahora los niveles que están confirmados son el 1 y el 2, porque tienen una carga horaria mucho más reducida, es decir, no requieren tantos días como lo requiere el nivel avanzado, por obvias razones. Programación avanzada siempre requiere también de mayor tiempo para explicar los conceptos de manera adecuada. Entonces el nivel 3 por ahora está en pausa. No sabría decirles un tiempo específico para que se aperture nuevamente, pero lo que sí está garantizado es el nivel 1 y nivel 2, y nivel 3 por ahora no tenemos una fecha prevista para que se habilite nuevamente, pero estamos gestionando para que así sea. De todas formas, si logramos acomodar una fecha, les vamos a comunicar por el grupo de WhatsApp y también por la página. En caso de que aperturemos el nivel 3 más adelante, se les va a comunicar la fecha también y todos los detalles por esas dos plataformas, grupo de Facebook y también, la página de Facebook y grupo de WhatsApp. Acá Álvaro Alejandro nos consulta lo siguiente: ¿dónde puedo ver los links de las grabaciones o el cronograma? El cronograma se los va al cronograma. El cronograma, en este caso, yo lo comparto en el webinar acá, porque el cronograma es variable. No manejamos fechas exactas, como por así decirlo. Las fechas se definen en función a la disponibilidad, mejor dicho. Yo generalmente lo comparto en el webinar porque el cronograma es diferente de este módulo y de un módulo anterior o un módulo posterior. Esto más que todo por la disponibilidad de tiempo de mi persona. Pero lo que sí se hace es en el webinar si se les comparte. Y nuevamente, para recalcar el cronograma, se va a desarrollar a lo largo de 3 semanas como máximo. La primera semana 4 clases, empezamos el 13 de abril. Del 13 al 16 avanzamos las primeras 4 clases. Posteriormente retomamos 24 de abril. Del 24 en adelante avanzamos las clases restantes de manera consecutiva. Ese vendría a ser el cronograma. Ahora, con respecto a las grabaciones, la grabación de esta presentación se les va a compartir el día de mañana a todos ustedes, y las grabaciones de las clases se los comparte por el grupo privado de WhatsApp y también se les envía a los correos personales solo a las personas que están inscritas. Entonces, uno al momento de inscribirse va a proporcionar su correo electrónico y a ese correo se le va a enviar la grabación de cada clase, la grabación de este webinar, pero se les va a proporcionar el día de mañana a todos en el grupo de WhatsApp al cual están registrados y han podido acceder a este enlace. Después el cronograma, o mejor dicho, los detalles de la capacitación, el brochure, esto que estamos viendo, a todos se los proporciona. Y si por alguna razón alguien no lo tiene, puede solicitarlo al coordinador, que es la persona que les ha mandado el enlace. En el grupo de WhatsApp al cual están registrados, simplemente pueden solicitar el brochure, documento informativo, y se les va a mandar este documento en el cual está el contenido del curso, el costo, las modalidades de pago y demás detalles. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, en caso de no quedar ninguna consulta, acá vamos a finalizar esta presentación informativa. De todas maneras, si alguien tiene más consultas, también puede plantearlo por el grupo de WhatsApp al cual está registrado, y el coordinador me va a trasladar a mí la pregunta y yo las voy a responder internamente por WhatsApp. Es más, si se inscriben y van a tener dudas con respecto a software, desde la primera clase ya podemos comenzar atendiendo las consultas. Entonces, sin más que decir, acá finaliza este webinar informativo del curso de Python. Agradecerles a todos por su participación, y con las personas que vayan a inscribirse y a registrarse en la capacitación, nos vemos el día lunes para el avance de contenido. Acá agradecemos también a Edgar, que comentó que personalmente tomará el curso inicial y tiene la expectativa de que se habilite el nivel 3. Vamos a tratar de gestionarlo y no hay ningún problema.
en ese sentido por la insistencia. Entonces, sin más que decir, acá finalizamos. Gracias a todos y hasta una próxima.